Con Robert vamos a ver todo lo que tiene que ver con, vamos a profundizar un poco lo que tiene que ver con concursos y quiebras, y también Robert quería compartir un poco con nosotros lo que hace a medios tecnológicos. Una cuestión que es importante para tratarlo de concursos y quiebras es que, ¿se acuerdan cuando hicimos la comparación de personas físicas y personas jurídicas? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Se acuerdan que hasta decíamos, no, bueno, mientras que las personas físicas tienen estado civil, las personas jurídicas no? Sí. ¿Sí? Nadie podría decir que en realidad existe la muerte de la persona jurídica, ¿no? Pero sí la quiebra. Pero sí hay algo similar que se la puede asimilar que es la quiebra. Cuando nosotros nacemos, ¿sí? Se da luz, se da esto, lo otro, la registración, que es nuestro DNI, bueno, con las personas jurídicas es lo mismo. ¿Sí? Empieza a registrarse, empieza a tener vida jurídica. Bien, volvemos un poco acá a los efectos jurídicos y todo. Bueno, y el fallecimiento pareciera lo mismo. De hecho, tenés la sucesión, ¿sí? Y tenés la liquidación de los bienes. Bueno, con la quiebra pasa lo mismo. Se liquidan los bienes que quedaron de la sociedad. ¿Sí? Se trata de sanear el pasivo antes de que la persona se muera o una vez después de muerta. Pero bueno, acá Robert jugando un poco con los términos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estás muteado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Vos? No sé, acá ya es tarde, noche, se viene una tormenta épica, en fin. ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? Muy bien. Veo que ya están tomando mate, así que la temperatura ya bajó. Estuve por Buenos Aires y el periodo de tiempo que estuve, por suerte, buen clima, calor, demás. Y ayer justamente ya estaba refrescando un poquito, ¿verdad? Así que maravilloso, ¿verdad? Para el mate, ¿verdad? Hace un buen mate caliente, ¿verdad? Así que bueno, un saludo a todos los presentes. Muchísimas gracias, realmente siempre le agradezco a Damián y no termino de agradecerle la oportunidad que siempre tenemos de compartir pareceres dentro del ámbito jurídico. Él es de la rama del doctorado en la parte constitucional y yo soy de la rama civil. Entonces, eh, estamos acá justamente para presentar la parte de quiebras, pero principalmente también para hablar de la parte tecnológica. Entonces, cuando vos digas, Damián, Sí, por favor, Robert, todo tuyo. tengo una pequeña diapositiva que quería compartir y bueno, Te... A ver, cuando vos no, me no tengo que autorices. hacer esto. Yo tengo que pasarte de Confitrión. ¿Es más? Sí, ¿dónde es más? Supongo, ya. Ajá, ajá. Sí, sí, ustedes. Gracias, ¿eh? Gracias por tanto. Ahí, compartir pantalla. Claro, pero me va a dejar a mí eso. Creo que la flechita, ¿no? Sí, me parece que. Ah, ahí está, gracias. Sí, pero creo que no era el más, ¿no? Al final, ¿o sí? No, 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 solamente pregunto. Todo tuyo, Robert. Cuando una persona viene dos veces y ya ha presentado favor para el cambio. No, pero re bien. Una o dos. Yo, miren, 72 clases, punto de favor. Bueno, bueno, compartimos pantalla entonces. Ok. Vamos a tocar justamente la parte muy brevemente, ¿verdad? Para que yo todas las veces que podemos tocar algún tema específico, la vez pasada estuvimos tocando el tema de derecho internacional privado, siempre es importante cosas puntuales, ¿verdad? Para que después lo que haga posible es que se pueda abrir el debate, se puede dar intercambio de pareceres. Eso diría que es bastante interesante para las clases para que justamente pueda ser más participativa, ¿verdad? Para que sea un poco más interactiva. En cuanto a este tema de, vamos a la parte de concursos y quiebras. En algunos casos es quiebras, en otras materias le llaman concursos y quiebras. Puse ahí la frase que decía, bueno, 1902 le llamaban bancarrota, ¿verdad? Término vetusto, dicho sea de paso, ¿verdad?
muy antiguo ya, y en otras universidades le llaman falencias también. Entonces, bueno, esas serían las demás denominaciones, ¿verdad? Pero vamos a la cuestión principal, ¿verdad? La generación del hecho revelador dice, a pesar del artículo 724 del Código Civil, y estamos hablando, cuando nos referimos a eso, no, nos referimos estrictamente al nuevo Código Civil y Comercial argentino. Entonces, vamos a la parte del hecho generador, el hecho revelador, perdón, ¿verdad? Que independientemente de esa obligación que es anterior a todo el proceso que lleva a una quiebra, ¿verdad? Entonces, cuando eso cuando se deja de cumplir con ella, y muchas veces, y después entraremos en esa parte muchas veces en la parte electrónica que hoy en día está tan en auge, pero que muchas veces colisiona de alguna manera, no tan directamente, pero con los artículos que hacen posible seguir paso a paso toda la parte toda la parte normativa de esta legislación, ¿verdad? Toda la normativa de esta legislación en este caso. Entonces, ese hecho revelador que sería, por ejemplo, ya no se está cumpliendo con los trabajadores de la empresa, ya no se está pagando a los proveedores. Entonces, muchas veces y en algunos casos, debido a que hoy en día estamos bastante informatizados, ese es un tema que siempre lo solemos tratar porque es tangencial a las materias, es tangencial a las carreras. O sea, no importa qué carrera hoy estamos tomando, sí o sí estamos en relación con la tecnología. En ese sentido, hoy en día, los diferentes informes electrónicos que se generan hoy en día pueden dar cuenta de que se está incumpliendo con un pago. Pero muchas veces eso no necesariamente implica que la empresa no tenga con qué, ¿verdad? Ahora bien, cuando ya eso es reiterativo, cuando eso ya en el transcurso del tiempo continúa, cuando ya no es solamente un acreedor, no un proveedor, en este caso, ¿verdad? Entonces ocurren los elementos que a continuación citamos acá, ¿verdad? Vamos a concentrar en la parte de incapacidad económica general, ¿verdad? Que surge justamente de las pérdidas y las ganancias, en el sentido de que son mayores las pérdidas que la ganancia que va obteniendo la empresa y por ende, evidentemente, producto de ello, se va gestando ese hecho revelador del incumplimiento de la obligación, con lo cual llevaría a esa posibilidad de la quiebra que en último caso sería la última de las soluciones, ¿verdad? Porque lo ideal sería muchas veces y para ello justamente se establece ese concurso de acreedores, para que previamente haya una posibilidad de no necesariamente llegar a eso. No todas las veces eso beneficiaría a los acreedores deseosos justamente de poder obtener el pago que le corresponde. Entonces, esa es la capacidad económica general. Vamos a ver la incapacidad financiera general, que es esa disponibilidad que la tenga, independientemente en cuanto a pérdida y ganancias, porque en algunos casos podría estar teniendo una capacidad financiera para cubrir los mismos, ¿verdad? Con lo cual, nuevamente podríamos estar alejándonos de esa posibilidad de quiebras. O sea, la quiebra sería la última parte de todo este proceso, ¿verdad? Y por último entramos en el estado de cesación de pagos, ¿verdad? Que lo coloqué ahí justamente puntual, ¿verdad? A mí me gusta hacer las diapositivas cortas, breves, para que no digan, no, esto es muy largo. Entonces, breve. El estado de cesación de pago dice no solo la imposibilidad de generar recursos, sino en este caso también de acceder a créditos. O sea, ahí sí ya nos encontramos con una situación en la cual, debido a estos tres elementos que estamos analizando, ya se va dificultando para la empresa porque no solo está teniendo pérdidas, no solo está teniendo un inconveniente financiero general, ¿verdad? Sino que a su vez está incapacitado de obtener ese crédito que permita solucionar esa situación, ¿verdad? O inclusive, de última, cuando hay esa convocatoria de acreedores para que pueda acordar con ellos si es que en algunos casos se podría llegar a una figura que elimina la obligación, ¿verdad? Que es la novación, el cambio de una obligación por otra. O algo más interesante aún, ¿verdad? La posibilidad de la reestructuración de la deuda. O sea, cuando hay una cesación de pagos, y eso incluye no solo a las empresas privadas, en algunos casos también incluye a la parte pública en el caso de que tenga intereses compartidos con una empresa privada. Y eso puede ocurrir, de hecho ocurre muchas veces. Y entonces ahí es donde se recurre
a esa posibilidad de la reestructuración, perdón, de la deuda. Por último, para terminar estas breves diapositivas y después ya nos adentramos justamente en la parte tecnológica. Bueno, ahí ya le puse los agradecimientos que antes ya les dije, ¿verdad? Ya de por sí, que es muy interesante hoy en día poder entrar en contacto porque hoy en día al finalizar la vez pasada la clase que tuvimos con Damián presencial ahí en la Universidad de Belgrano, justamente yo le dije, al contrario, hoy en día es más que interesante que el docente pueda tener la posibilidad de entrar con diferentes alumnos en diferentes carreras inclusive, porque muchas veces los alumnos, si lo desean, muchas veces si se sueltan, pueden aportar cuestiones puntuales e interesantes, o de última, les servirá para dejar unos elementos sobre la mesa que sean a partir de ellos que les pueda servir, ¿verdad? De 10 elementos puede servir uno, fantástico, y le pueda servir para construir más adelante conceptos que pueden modificarse a futuro. Bueno, eh, en cuanto a esta parte de estas conclusiones, quería hablar justamente sobre esta parte de los medios electrónicos. Dice, podrían dar señales, pero no todas las veces son garantía de certeza. Y este es el punto que queríamos tocar, porque no todas las veces, porque algo esté correctamente redactado, ¿ah? con, con, una, eh, con una gramática impecable, ¿verdad? Significa que por eso sea así, ¿verdad? Y eso lo hablamos, creo que ahí en esta última oportunidad con el colega Damián. ¿Por qué? Porque justamente hay que analizar el mismo y muchas veces hoy en día tenemos la posibilidad con la inteligencia artificial de que se vayan gestando esas redacciones que permitan darle un tipo de ropaje, digamos, legal o digamos certero, ¿verdad? Pero que realmente siendo analizado se deja entrever de que realmente no es todo lo que está redactado ahí. Y eso es algo. ¿Y por qué se produce eso? Porque muchas veces, en estos casos, para estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas que tenemos, lo ideal sería que el ser humano vaya sacando sus conclusiones. Cuando existen las clases, yo sé, y todos fuimos alumnos, Damián también ahí el doctorado, seguimos siendo alumnos también. Entonces muchas veces no queremos dar un parecer o muchas veces no queremos participar, o bueno, tal vez seguramente el docente también muchas veces no inspira esa posibilidad. Bueno, eso lo iremos sabiendo con el feedback, ¿verdad? Con la retroalimentación que se produzca a partir de la opinión de los demás, ¿verdad? Entonces, vamos a la segunda parte. Dice, siempre será más aconsejable para el individuo, persona jurídica y demás, de la cual hablaron ahí justamente antes de la exposición, anteponerse preventivamente ante la posibilidad de concurso. Dice. Y ahí no se descarta la reestructuración de la deuda. O sea, y estos hay autores que coinciden, ¿verdad? Muchos profesores de universidades, justamente en Buenos Aires y demás, la Universidad de Belgrano, la UBA, hay varias, en que muchas veces hay factores externos a, a, a la toma de decisiones y que afectan, que son el hecho de que cuando se llama concurso de acreedores o cuando se está por entrar en quiebra, bueno, hay una especie de como que de vergüenza de quienes dirigen las empresas para poder llegar a ese punto, pero sin embargo, cuando siempre se sugiere de que con antelación se vayan previendo esas cuestiones, por ejemplo, ellos vayan notando a partir de la lectura de un balance clasificado, codificado, porcentual, para como sea, entonces ellos van notando de que de aquí a 3 meses, a 6 meses, ya no van a llegar realmente a mantener ese nivel de pagos. Entonces, ahí es donde es aconsejable poder ponerse en contacto con los demás acreedores, proveedores y demás, para poder llegar a subsanar esas situaciones antes que se acentúen. Y bueno, y muchas veces cuesta dar ese paso porque por lo general los empresarios muchas veces, o las personas también, dicen, bueno, tal vez está por suceder esto, aquello, lo otro, hay un proyecto que tal vez salga, bueno, perfecto, pero nunca hay que descartar esa posibilidad porque
cuando antes se apague ese incendio o se reestructure una deuda inclusive, ¿verdad? Eso posibilita justamente que una empresa que podría haber cerrado y dejado, bueno, a muchos trabajadores sin posibilidad de continuar, sin embargo, poder abrir todavía esa esperanza e inclusive esa confianza de que realmente una empresa que tiene, de acuerdo a justamente también la imagen que vaya construyendo a lo largo de los años, realmente merezca la pena un espacio de tiempo de parte de sus acreedores por el hecho de que en ese espacio de tiempo puede retomar y por las circunstancias, ¿verdad? No olvidemos que, y esto solamente ya lo voy a decir, ojalá no vuelva a pasar, ¿verdad? Pero esto yo lo vuelvo a decir con respecto al tema de la pandemia, ¿verdad? O sea, cuántas empresas tuvieron que cerrar y no es que tampoco le iban necesariamente muy mal, ¿verdad? Sino que por ahí, en ese momento, que por ejemplo durante el año tiene un momento donde hay una curva descendente en el campo de las utilidades y demás, bueno, la pandemia lo aceleró más, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya vivimos otro escenario y yo creo que hoy en día estamos viendo una especie, y me permito decir esto, ¿verdad? Hoy en día, y esto va para toda la región, estamos viendo un proceso de renacimiento prácticamente en términos de que todo el mundo está, después de toda esta definitiva despedida de la pandemia, digamos, retomando sus actividades, ya sea el comercio internacional y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos al otro punto. No en todos los casos, dicen los acreedores laborales, desean proseguir con el control de la empresa. Entonces, no olvidemos de que muchas veces, bueno, se puede establecer de que a la empresa se le puede, o sea, a los trabajadores se le puede incluir como parte del paquete accionario, ¿verdad? Ahí ya entraríamos en otro sector, ¿verdad? Si, las acciones preferenciales, nominales, podríamos entrar en todo un universo aparte de allí de la distribución, pero muchas veces ellos mismos no notan realmente de que, como ellos están acostumbrados a otro sector de la empresa y no la parte del gerenciamiento de la misma, entonces en algunos casos, si es que ellos no optan por eso, bueno, se procede a la parte del proceso liquidatorio, ¿verdad? Y por último, y acá el colega Damián creo que va a intervenir también, ¿verdad? Porque justamente esta ley, la actualización y demás, justamente, corregime Damián si es la ley 24.522, ¿verdad? Muy bien. 24.522, ¿verdad? Correcto. La de quiebras, del 95, ¿eh? Sí, sí, correcto. Ok, la ley es para sujetos y no para patrimonios. Y también para aquellas en las cuales exista intereses del Estado. ¿Qué significa esto? Que en algunos casos hay empresas, no olvidemos que justamente uno de los elementos que no podemos hoy en día no dar el protagonismo que tiene a nivel internacional son las bolsas de valores, ¿no? La Argentina, el Merval, ¿verdad? El mercado de valores, el indicador, el IBEX 35 en España, ¿verdad? Que es las 35 empresas de las cuales se toma justamente el estado de salud de dichas empresas para marcar una tendencia, y así como hay el CAC en Francia, el DAX en Alemania, o sea, son los indicadores de la salud por la que está atravesando circunstancialmente en ese momento, ¿verdad? Y de acuerdo a eso justamente es que se toman las decisiones en las cuales algunas empresas se privatizan y otras no, ¿verdad? O sea, hay periodos de tiempo en los cuales hay empresas que funcionan mejor, tal vez, si es que hay mayor porcentaje del Estado en ellas o menor, eso ya lo irán decidiendo según el mercado regulatorio en el cual están cotizando, ¿verdad? Así que esa parte puntual que está hablando el colega Damián justamente con respecto al tema de las personas jurídicas, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento también se produciría un equivalente al fallecimiento de esa persona jurídica, si es que podemos tomarnos el atrevimiento de decirlo de esa manera, ¿verdad? Porque no es que se produce eso, sino que, bueno, se podría producir la disolución de la misma, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, cumple con su fin. Por ejemplo, se creó una empresa que tenía un fin determinado, ¿verdad? Cumplido ese fin, entonces la misma se disuelve. No significa que no, el grupo que encargó eso no se encargue después de otro sector de la producción, pero cuando culminó eso, entonces ya pasa a otros menesteres, se diría, ¿verdad? Pero también cuando una sociedad establecida misma, que es una sociedad que va a durar 90 años. Y ahí, cuando llega ese momento, también quienes en ese momento estén en el directorio y demás, y bueno, eso ya dependerá de los estatutos, se establecerá una asamblea,
van a depender si es que quieren renovar por otro periodo de tiempo más o realmente quieren liquidar la misma, distribuir las acciones. Entonces, son todas esas variantes que nos da, pero bueno, ahí ya entraríamos en el derecho societario y nos estaríamos alejando un poquitito de la quiebra en sí, ¿verdad? La quiebra, justamente, el llamado ese a concurso que puede solicitar en este sentido, quienes estén expuestos a esa posibilidad, lo que produce es el hecho de que el juez pueda establecer esa barrera que impida que los acreedores ataquen el patrimonio hasta tanto haya un periodo de tiempo en el cual todas las partes puedan reunirse y puedan llegar a un acuerdo, ¿verdad? En el cual ellos puedan establecer si es que quieren restar una parte de la deuda, quieren